Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 4 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Bueno, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas. No me importa. Nosotros tenemos, eres un fugitivo de la justicia norteamericana. No es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. Eres un fugitivo encausado. Estas fueron las duras palabras del secretario de Estado Marco Rubio contra el líder del cártel de los Soles, Nicolás Maduro. Analizaremos su gira por México y Ecuador. Y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sostuvo un acalorado debate con senadores demócratas y republicanos. Además, Texas permitirá a cualquier persona demandar a aquellas compañías que distribuyan o vendan píldoras abortivas. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. El secretario de Estado Marco Rubio ratificó hoy que Nicolás Maduro es la cabeza de la organización narcotraficante Cártel de los Soles. En su gira por México y Ecuador, que finalizó hoy, destacó cómo avanza la cooperación antidrogas en estos países. Juan Esteban Silva nos tiene el informe completo. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. El presidente Donald Trump sigue con esa guerra en contra de los carteles del narcotráfico. Hoy el secretario de Estado Marco Rubio, miren ustedes las imágenes, ha visitado Ecuador, se reunió con Daniel Noboa, presidente, miembros clave de su gabinete. Ayer, como les contábamos aquí en Voz News, hizo lo mismo con el gobierno de México. El tema es puntual, la cooperación en distintos frentes, en tema comercial, la seguridad, pero el tema que más le preocupa a los Estados Unidos en este momento es la lucha contra organizaciones narcoterroristas, el narcotráfico, por supuesto, y lo vimos en ese ataque contra esa lancha, esa embarcación que llevaba 11 personas pertenecientes al tren de Aragua. Implacable la estrategia de los Estados Unidos. Hoy el secretario de Estado Marco Rubio ha vuelto a dejar muy claro sobre la mesa que cuando hablamos de Nicolás Maduro no hablamos del presidente de Venezuela, sino la cabeza de una organización narcoterrorista. Miren ustedes. Primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me gusta que ustedes de las Naciones Unidas están en desacuerdo. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros tenemos, eres un fugitivo de la justicia norteamericana. El secretario de Estado Marco Rubio aprovechó, Karina y televidentes, para hablar de esa estrategia en América Latina, porque los carteles, no solamente en este caso Cartel de los Soles, sino en varios países de América Latina. Miren la lista. Y estos grupos que han ido creciendo en su influencia por el dinero que le entra a ellos a través de su cooperación con grupos del extranjero, por carteles de Venezuela, carteles de Colombia, carteles de México. Esto es una amenaza extranjera que está afectando al interior de este país. Hoy la agenda de la Casa Blanca se ha concentrado en el tema de Ucrania y Rusia. El presidente Trump sigue avanzando llamadas con líderes de Europa. Ha hablado del presidente Zelensky, el presidente Macron, hablando de los detalles para lo que será la posguerra o lo que viene después del conflicto que ya pues cobra la vida de miles de personas. Ha dicho el presidente Trump que tiene que parar y que tiene que haber voluntad de paz, no solo de Volodymyr Zelensky, sino también de Vladimir Putin. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y justo para hacer un análisis de esta gira del secretario de Estado Marco Rubio por México y Ecuador, está con nosotros Sergio de la Peña, ex subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental. Bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comenzamos con esto. ¿Cuál es tu balance de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a México? Bueno, un placer estar contigo, Karina, y tu audiencia. Mira, esta visita fue exactamente como la anunció el secretario Rubio. Iba a explicarles lo que se está llevando a cabo en la guerra que tienen los Estados Unidos con narcotraficantes. Fue a aclarar algunos puntos, fue a establecer mejores enlaces con México, todo lo que le indicó en su ronda de prensa. Lo que ha cambiado en la postura de los Estados Unidos en contra
los carteles de la droga, es que tenemos que empezar con Venezuela porque sabemos que el señor Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. El presidente legítimo es Edmundo González. Entonces, ese señor es el jefe de un cartel delictivo. El presidente Trump ha dedicado o ha nombrado a los carteles mexicanos, a 6 de los carteles mexicanos, al Tren de Aragua y el MS-13 como, son como grupos terroristas. Y lo que vimos actuar fue cómo vamos a tomar acciones en contra de esas embarcaciones que cruzan el Caribe en rumbo a los Estados Unidos, y la gente que dice que cómo sabemos que lleva la droga, nomás ve uno la postura de ese barco. Lleva 3 motores que tienen como 1000 caballos de fuerza, tienen velocidades que exceden 50 kilómetros por hora. Uno ve la carga que va, y además, como indicó el presidente Trump, hay otras maneras de obtener información que verifica que ese fue un barco que llevaba drogas hacia los Estados Unidos. Es más, si uno compara la gente que ha muerto de sobredosis en los Estados Unidos de 2020 al presente, bueno, al fin del 24, estamos hablando de cifras de 495,000 personas que fallecieron a sobredosis. Eso es más de toda la gente que ha muerto en el conflicto de Rusia y Ucrania. Así que lo que ha dicho el presidente Trump es que esta es una amenaza directa a los Estados Unidos, y lo ha dicho, lo mismo lo reiteró el secretario Rubio. Así que es claro lo que está haciendo el presidente Trump. Y en ese sentido quisiera preguntarte. Claro, y en ese sentido, Sergio, quisiera preguntarte, porque los críticos del presidente y de esta acción específica a la que haces referencia, de la explosión precisamente de esta embarcación narcolancha, los críticos del presidente dicen que en los países civilizados normalmente se detiene a estas embarcaciones, se incautan las drogas y se lleva a proceso a las personas a las que se detienen. Sin embargo, hemos visto por décadas que esto no ha sucedido. ¿Por qué crees tú que las acciones que está tomando el presidente son las correctas para hacerle frente a esta amenaza, como lo acabas de mencionar? Bueno, hay que reiterar lo que acabas de decir. En países civilizados estamos hablando de terroristas. Terroristas no son civilizados. Terroristas cometen todo tipo de atrocidades, y uno solo tiene que ver lo que está pasando actualmente en México. Si uno ve las muertes que han llevado a cabo desde los inicios de septiembre al presente, son 2,000 asesinatos y 2,000 desaparecidos. Esa no es gente civilizada. Esa es gente que es criminal, es gente que es terrorista, es gente que debe ser tratada en un perfil que corresponde a los índices de violencia que ellos provocan. Así que si uno dice, bueno, ellos ahora tienen el control, eso no es la solución. Nosotros no vamos a permitir eso. Ya lo ha hecho claramente el presidente Trump, lo ha reiterado el secretario Rubio, y ha sido muy, muy claro en la manera de tratar el tema. No necesita uno tratar de adivinar precisamente qué es lo que quiere decir el presidente. Ya ha dicho lo que va a hacer y está actuando en acuerdo con lo que él dijo era su política. Y en ese sentido, regresando precisamente a la reunión entre el secretario Rubio y la presidenta Sheinbaum, se dio a conocer que habían llegado a un acuerdo para un programa de seguridad fronteriza, pero no hay muchos detalles de cómo se va a dar esta colaboración. Hemos escuchado reiteradamente a la presidenta de México diciendo que quiere que se respete la soberanía del país, que no quiere básicamente intervención por parte de los Estados Unidos o de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. ¿Cómo crees en concreto que se va a llevar a cabo o se va a implementar esta estrategia en contra de los cárteles de la droga? ¿Tú crees que va a haber presencia quizá de fuerzas del orden estadounidenses que no se revelen al público? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Mira, yo no quiero avanzarme de lo que ya ha indicado el secretario Rubio, porque yo no hablo por la política, yo no soy portavoz de los Estados Unidos, yo te estoy dando mi análisis personal, pero lo que sí ha aclarado específicamente es que va a haber más colaboración, no nomás con las drogas entrando a los Estados Unidos, sino con las armas que están entrando a México.
Así que todo ese tipo de trabajo nosotros ya lo habíamos llevado a cabo hasta cierto nivel. Lo que pasa ahora es que se está fortaleciendo, pero hay que tomar en cuenta que vamos a tener mucha más información basada en lo que salga de las declaraciones que van a dar los 55 presos que se entregaron a los Estados Unidos, más los corporativos del cartel de Sinaloa que ya están aquí, que estoy seguro que están hablando con las autoridades norteamericanas para compartir información. Eso quedó claro en la manera que dijo el Mayo Zambada, que él ya ha tenido tratados con gente del gobierno de mexicano, los más altos niveles. Se dice que no va a dar nombres, pero si yo soy una persona que está bajo el amparo de la ley de los Estados Unidos y me va a imponer una sentencia de cadena perpetua, me imagino que para por lo menos mejorar sus condiciones, yo no tendría mucha confianza de que no haya dicho más de lo que dijo en esa entrevista o lo que se hizo al público. Y en ese sentido, ¿cuál crees que va a ser la reacción por parte de las autoridades estadounidenses si es que estos narcotraficantes efectivamente revelan y dan evidencia de el involucramiento de funcionarios mexicanos? ¿Cómo crees que vaya a reaccionar Estados Unidos en relación a ello? Pues pienso que ya está reaccionando. Lo que no sabemos es precisamente en qué manera, porque obviamente hay las rondas de prensa, pero además hay otras negociaciones, hay otras conversaciones que se están llevando a cabo en privado, y así es como debe de ser la diplomacia. Pienso que por lo menos estamos estableciendo la base en la cual se puede fortalecer el nivel de cooperación con los Estados Unidos, y pienso yo que los carteles tienen que ser desmantelados, porque si uno ve la manera que está actualmente la situación en México, quienes están sufriendo el flagelo de la droga y estas organizaciones delictivas es el pueblo mexicano, no nomás los Estados Unidos, con nosotros con nuestros sobredosis y ustedes con el nivel de violencia que se está llevando a cabo. Y además, cuando uno ve el tipo de equipamiento que tienen los carteles, donde tienen camiones que están completamente blindados, con gente completamente uniformados, con armas militares, el Estado tiene que controlar eso. Si no lo controla el Estado, lo van a controlar ellos. Así que ese es el reto que viene, y ese es el reto en el cual los Estados Unidos quieren colaborar para eliminarlo. Por supuesto, y lo vamos a estar siguiendo muy de cerca. Por algo, los Estados Unidos los ha designado organizaciones terroristas. De verdad que estas organizaciones se han comportado de esa manera por décadas y nadie les ha puesto un alto hasta ahora. Sergio de la Peña, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Un placer, Karina. Muchas gracias. Y el llamado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, volvió a exhibir el carácter represivo del régimen de Nicolás Maduro al lanzar el martes una nueva amenaza contra la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. El ministro del Interior de la dictadura reaccionó luego de que la coordinadora de Vente Venezuela respaldara públicamente la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, donde Washington desplegó una operación antidrogas que, según distintos expertos, apunta a las redes criminales con las que mantiene nexos el chavismo. Escuchemos. Ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero como ella es bruta además, no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe. En verdad. Las palabras de uno de los líderes del Cártel de los Soles se producen en medio de un despliegue militar estadounidense que incluye 8 barcos de guerra y un submarino con capacidad nuclear en aguas cercanas a Venezuela. Por Diosdado Cabello ofrecen una recompensa de $25 millones. Además, lo acusan de conspiración de narcotráfico para importación de cocaína y para utilizar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas. De regreso a nuestro entorno, hoy en una acalorada audiencia, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., defendió sus posturas ante el Comité de Finanzas del Senado. Los demócratas y algunos republicanos lo atacaron una vez más por su postura frente a las vacunas. Vanessa Vallejo nos tiene un recuento.
Una vez más, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., tuvo que enfrentar acusaciones y ataques de senadores demócratas y también de algunos republicanos en una audiencia que se llevó a cabo hoy en el Senado. La audiencia duró más de 4 horas, tuvo lugar esta mañana y particularmente los demócratas acusaron al secretario de promover ideologías antivacunas y socavar la integridad científica. También se tocó el tema del despido de la directora del CDC, Susan Monares. Por su parte, el secretario Kennedy defendió sus reformas en el departamento como necesarias para restaurar la credibilidad de la agencia. Culpó al CDC por fallas durante la pandemia y aseguró que ha tenido que hacer cambios para lograr que el departamento funcione bien. Veamos. We are the sickest country in the world. That's why we have to fire people at CDC. They did not do their job. This was their job to keep us healthy. Thank you, and I need to fire some of those people to make sure this doesn't happen again. Uno de los intercambios más acalorados fue el que tuvo con la senadora Elizabeth Warren cuando ella lo acusó de quitar la posibilidad a los americanos de vacunarse y él lo negó. Pero además la acusó de recibir dinero de las farmacéuticas. The question is, everyone who wants it, that was your promise. No, I didn't. I never promised that I was going to recommend products with which there is no indication. When you said, and I know you've taken $855,000 from pharmaceutical companies, Senator. Did you hold up a big sign saying that you were lying when you said that? Because you are the one who said you would not take them away. Now, Senator Kennedy, I'm not taking them away from anybody. Secretary, you want me to indicate a product for which there is no clinical data? Varios senadores también cuestionaron al secretario sobre el reciente despido de la directora del CDC, Susan Monares. El secretario Kennedy negó rotundamente haber presionado a Monares para que aprobara sin revisión las recomendaciones del panel asesor en vacunas, negando las afirmaciones hechas por Monares en un artículo de opinión publicado esta misma mañana. Veamos el intercambio al respecto con el senador Ron Wyden. That's a yes or no. So you have an opportunity to call her a liar if you say that you didn't do it, but I'd like to see you respond to this. No, I did not say that to her. And I never had a private meeting with her. So there are witnesses to every meeting that we have, and all of those witnesses will say, I never said that. Pues el secretario enfatizó una y otra vez en que todos los americanos que quieran acceder a las vacunas pueden hacerlo, que eso no ha cambiado, y también ha dicho que lo que él está haciendo es realizar cambios en el departamento para lograr que los americanos tengan la verdad y tengan acceso a la verdad, porque según él dice, el departamento durante años le mintió a los americanos. Gracias, Vanessa. En más información, el Distrito de Columbia presentó una demanda para detener el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump durante su intervención policial en Washington. Con esta demanda, el fiscal general de la ciudad, Brian Schwab, busca frenar el despliegue de más de 1,000 soldados de la Guardia Nacional. Schwab califica la medida como una ocupación militar involuntaria, aunque el despliegue responde a una orden ejecutiva del 11 de agosto destinada a reforzar la seguridad en la capital del país. Para la administración Trump, el uso de la Guardia Nacional representa una acción firme ante el aumento de la criminalidad en ciudades en donde los gobiernos locales han fallado en mantener el orden. Por cierto, la Casa Blanca informó que desde que se desplegaron los oficiales de la Guardia Nacional en Washington, D.C., se han realizado 1,761 arrestos, se han decomisado 195 armas ilegales y solo anoche se llevaron a cabo 92 arrestos y confiscaron 27 armas poseídas de manera ilegal. Y Texas aprobó la ley HB 7 para permitir a cualquier ciudadano demandar a quien recete, envíe por correo o distribuya píldoras abortivas a los tejanos, incluso si dichos proveedores se encuentran fuera de las fronteras estatales. Si la justicia falla a su favor, los demandantes podrían obtener un mínimo de $100,000 por daños y perjuicios. El proyecto se aprobó por 17 votos a favor y 8 en contra en el Senado de Texas y ahora solo espera la firma del gobernador Greg Abbott. El senador republicano Brian Hughes, quien impulsó el proyecto de ley, afirmó en la red social X que esta ley tiene como misión garantizar que las grandes farmacéuticas no envíen píldoras venenosas a Texas solo para aumentar sus beneficios a costa de la vida de la mujer.
Así nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, un abogado de inmigración nos explica qué medidas deben tomar los venezolanos a quienes se les termina el estatus de protección temporal. Ya volvemos con esto y más aquí a Voz News. La creación de empleo en el sector privado se desaceleró significativamente en agosto, según una encuesta difundida este jueves, un día antes de la publicación de los datos oficiales del mercado laboral. El mes pasado se crearon 54,000 empleos en el sector privado en comparación con los 106,000 de julio, según la encuesta mensual de ADP Stanford Lab. Mire, Nela Richardson, economista en jefe de ADP, aseguró que la desaceleración de la contratación de trabajadores podría explicarse por problemas que van desde la escasez de mano de obra hasta el nerviosismo de los consumidores. Si bien áreas como el ocio y la hostelería se mantuvieron estables, otras como la industria manufacturera, el comercio, el transporte y los servicios públicos perdieron puestos de trabajo. Pero por otra parte, la actividad en el sector de servicios repuntó en agosto en los Estados Unidos, alcanzando un nivel superior al previsto por los analistas. De acuerdo a la encuesta mensual de ISM, el índice que mide esta actividad subió al 52% en agosto en comparación con el 51% de julio, el tercer mes consecutivo de crecimiento. Sin embargo, aunque el índice ha subido, aún se encuentra por debajo del promedio observado en los últimos 12 meses. Entre los aspectos positivos, el subíndice vinculado a la actividad empresarial se mantiene por encima del 50%, lo que marca el límite entre la expansión y la contracción de la actividad. El Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, anunció el miércoles la culminación de la designación de estatus de protección temporal, TPS, otorgada a ciudadanos venezolanos en 2021. Pero, ¿qué deberían hacer ahora los venezolanos afectados con esta medida? Bueno, el abogado de inmigración Jaime Vázquez nos cuenta a continuación. El anuncio de la administración en la terminación del TPS para los beneficiarios del 2021 venezolanos pone en riesgo a una comunidad de más de 260,000 personas, ya que a partir de 60 días después de la publicación perderían cualquier tipo de protección a deportación y la elegibilidad de trabajar dentro de Estados Unidos. En este momento es importante que analicen sus opciones y vean qué posibilidades tienen para hacer un cambio de estatus o aplicar a algún tipo de protección. El anuncio de la terminación de TPS para los venezolanos del 2021 es un poco conflictivo con la información que habíamos visto recientemente por parte del Noveno Circuito, el cual había determinado que había la posibilidad de que el presidente había terminado el TPS de forma ilegal. En este momento estamos a la espera de la Corte Federal en San Francisco que determine si detiene esta terminación antes del 10 de septiembre. El presidente francés Emmanuel Macron dio a conocer hoy que 26 países de la coalición de voluntarios se comprometen a desplegar tropas en Ucrania o a estar presentes en tierra, mar o aire para ofrecer garantías de seguridad a Kiev. Macron insistió en que esa fuerza militar no pretende participar en una guerra con Rusia, sino garantizar la paz y aportar muy claramente una señal de apoyo a Ucrania. El objetivo de esas fuerzas, que no estarían en la primera línea de frente, es prevenir cualquier nueva gran agresión o invasión e implicar a esas 26 naciones en la seguridad duradera de Ucrania. Además, el presidente francés aseguró este jueves que en los próximos días se va a concretar el apoyo de Estados Unidos a las garantías de seguridad para Ucrania. Y peleas e intercambio de piedras y botellas se registraron el miércoles en las inmediaciones de un acto político que encabezó en Buenos Aires el presidente argentino Javier Milei. Milei asistía a un acto de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos de medio término de la provincia de Buenos Aires que tendrán lugar el próximo domingo. Al finalizar el evento, algunos grupos que la prensa argentina identificó como adversarios políticos protagonizaron escaramuzas con golpes de puño, agresiones verbales, pedradas e incluso botellazos, según constató la agencia de noticias AFP. Mire, hace una semana Milei fue atacado a pedradas y debió ser desalojado de otro acto partidario en la periferia sur de la capital argentina en medio de una caravana que contó con una inusual escasa presencia policial, según lo constató la agencia AFP.
Y escuche esto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció hoy que su gobierno considera imponer aranceles a los países con los que México no tiene tratado comercial, entre ellos China. El miércoles, al concluir una investigación antidumping, la Secretaría de Economía de México estableció cuotas compensatorias a las importaciones de calzado originarias de China que ingresen por debajo de $22,58 por par. Esta medida se suma a la eliminación de un régimen temporal que permitía la importación libre de impuestos de calzado terminado y a los aranceles fijados en diciembre a una serie de insumos textiles. Mire, a comienzo de este año, Sheinbaum lanzó una estrategia para sustituir importaciones, principalmente aquellas provenientes de Asia, llamada Plan México. Y hoy en La Brújula nuestros analistas debatirán sobre el uso de la fuerza militar contra el narcotráfico y también hablaremos sobre la propuesta de Zohar Mamdani de congelar los precios de las rentas de al menos 250,000 apartamentos en la ciudad de Nueva York. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 p.m. Este y 8 p.m. Centro. No se lo pierda, va a estar buenísimo. Mientras tanto, quédese, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares. El secretario de Estado Marco Rubio está de regreso en Washington, D.C. después de una intensa gira por México y Ecuador en el marco de la lucha de la administración Trump contra los cárteles de la droga, la inmigración ilegal y otros temas de interés. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, esta fue una corta pero intensa gira por parte del secretario de Estado Marco Rubio. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cuál sería tu balance de esta gira por estos dos países clave en el problema del narcotráfico? Bueno, yo creo que Marco Rubio envió un mensaje muy potente de que la guerra en contra del narcotráfico ha cambiado. Ahora es una guerra en contra del terrorismo. Y fue muy claro cuando dijo algo, quizás la declaración más impresionante de toda la visita, que la interdicción no funciona. O sea que ahora no van a esperar a parar un bote, ver quién está adentro, sacar las drogas, hacer arrestos. No. Ahora, si es un bote, saben que es de un cartel, lo van a hundir. Ese es el mensaje y quizás lo van a hacer también fuera en territorio extranjero. O sea, es un mensaje muy potente. Yo creo que enfatizó seguramente con la presidenta de México la importancia de que México haga más para combatir los carteles. Y en Ecuador, que tenemos un gobierno amigo, pues se declararon 2 carteles que operan en Ecuador, uno de ellos los Lobos, ahora no me recuerdo el nombre del segundo cartel, como grupos terroristas. O sea que esto va en serio. Yo creo que a raíz de este despliegue de embarcaciones navales de Estados Unidos, submarinos, fue importante esta visita de Marco Rubio para enfatizar y establecer claramente cuál es el objetivo de política pública. Obviamente ya hay gente diciendo no, que son violaciones de derechos humanos, que qué derecho tiene Estados Unidos para hundir estos barcos. Y él dijo claramente, mira, es que son grupos terroristas y así es que vamos a responder porque están poniendo en riesgo la vida de nuestros ciudadanos. Otro de los mensajes contundentes que envió el secretario de Estado durante esta gira fue precisamente el día de hoy cuando se le cuestionó sobre lo que decían las Naciones Unidas y él respondió, a mí no me interesa lo que las Naciones Unidas digan en relación a Maduro. Dijo, Maduro es un dictador, Maduro es el líder de un cártel de la droga, no es el presidente legítimo, Estados Unidos no lo ha reconocido como tal. ¿Qué te parece, Orlando, estas declaraciones del secretario Rubio? Y si crees que esta gira por México y Ecuador fortalece también la estrategia diplomática en contra del narcorrégimen de Maduro. Para mí esas fueron las mejores palabras de Marco Rubio durante esta breve gira, porque ya era hora de que un canciller de una nación importante se enfrentara de una manera tajante a estas multilaterales tan inoperantes y en algunos casos hasta tan cómplices de estas violaciones de derechos humanos y dejara claro que no va a venir una organización como las Naciones Unidas o cualquier otra a irrespetar la soberanía de Estados Unidos. Al final lo que estamos viendo y lo que está remarcando Marco Rubio con esta gira es que esto se trata de un tema de la soberanía de Estados Unidos y de las naciones que aún son soberanas en la región y que precisamente el narcotráfico es una amenaza a esa soberanía.
Y precisamente en el ejercicio de esa soberanía, Estados Unidos tiene todo el derecho y toda la legalidad que le permite enfrentar de una manera severa y agresiva a estos grupos que ya ha designado como terroristas. El argumento está, como dice Marco Rubio, esto no es ni siquiera un capricho de esta administración. No solamente Nicolás Maduro, pero prácticamente toda la cúpula del régimen está acusada de narcoterrorismo por un juzgado de Nueva York. Él lo dijo, una ciudad liberal. Esto no es un tema ni republicano ni conservador, esto es un tema de la justicia, y Estados Unidos tiene la responsabilidad de hacer valer la justicia. Y en ese sentido esto podría implicar incluso enfrentar a los criminales fuera de las fronteras. A mí me parece que Marco Rubio está dando clases a donde llega de cómo se debe defender la soberanía, y creo que está hablando con la crudeza y la dureza con la que tiene que hablar un secretario de Estado que está en estos momentos enfrentando el crimen organizado. Ahora, Vanessa, ¿cómo ves el desempeño del secretario de Estado y sobre todo qué se logró en México? Por ejemplo, en donde sabemos que quizá es más complicado, mucho más complicada la relación, por supuesto, por ser un gobierno de izquierda, por ser un gobierno que tiene muchos problemas y señalamientos de estar penetrado por el narcotráfico y por ser el país vecino, por supuesto. Pues yo creo que hasta ahora lo que hemos visto es una presidente, por lo menos en las declaraciones que hemos visto, como dispuesta a colaborar y hablando de esa colaboración que van a tener frente al narcotráfico, y creo que eso, pues por ahora me parece que está muy bien, parecen alineados. Obviamente uno tiene prevenciones cuando la presidente ha negado antes otro tipo de acuerdos. Sin embargo, yo creo que en un momento en el que tenemos a un Estados Unidos hundiendo un barco en medio del Caribe, yo creo que le queda muy difícil a la presidenta Sheinbaum decir que no o ponerse en contra de Estados Unidos, porque es evidente que sea con la ayuda de los presidentes de la región, o sea, sin la ayuda de los presidentes de la región e incluso en contra de ellos, Estados Unidos va a actuar, y creo que ese es el mensaje claro que ha dejado el secretario Rubio, diciendo que se acabó acá las negociaciones, se acabaron acá las vías diplomáticas, acá lo que se va a pasar es a la acción, y que ni siquiera le importa lo que digan organizaciones como las Naciones Unidas. Entonces creo que va a estar, de otro lado va a estar muy interesante también esa reunión general de las Naciones Unidas que vamos a ver en Nueva York, para ver cómo avanza eso en materia internacional, pero creo que el mensaje del secretario ha sido claro: Estados Unidos está en una guerra contra el narcotráfico y va a ir de frente. Así es, ha sido contundente el mensaje que Estados Unidos está enviando en ese sentido. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. El Distrito de Columbia presentó una demanda para detener el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump durante su intervención policial en Washington, D.C. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Alfonso, ¿no es paradójico que Washington, D.C. esté demandando a Trump cuando hace unos días la propia alcaldesa de la ciudad agradecía la actuación de la Guardia Nacional en la capital del país? Bueno, es que ella obviamente está manteniendo un difícil balance. Por un lado, no quiere pelearse con Trump, por otro, pues los políticos demócratas de la ciudad quieren defender la autonomía del distrito. Ellos argumentan aquí dos cosas. Primero, la argumentación de siempre de que la intervención en la capital viola la ley de posse comitatus, que dice que las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas para cumplir deberes de autoridades civiles, lo cual no es enteramente cierto. Si hay una emergencia, las Fuerzas Armadas se pueden enviar en una función de apoyo, y eso es lo que están haciendo en Washington. Comentábamos antes de entrar en este segmento con Vanessa que sí hay algunos que andan con armas, pero yo he visto muchos miembros de la Guardia Nacional sencillamente caminando por la ciudad, pero sin armas, no armados, no con armas largas. O sea que yo creo que están dando apoyo y obviamente, como sabemos, los resultados son muy positivos. El otro argumento que hace la ciudad es que de alguna manera esto viola la autoridad la ley de Home Rule, de gobierno propio de D.C. de los años 70, porque el presidente activó la Guardia Nacional sin coordinar con la alcaldesa. Entonces, la realidad es que D.C. es un distrito federal
el presidente tiene la autoridad para federalizar a la Guardia Nacional, pero parece que esto es un intento para tratar de darle algún poder a través de los tribunales a la alcaldesa. No creo que vaya a prevalecer. Vanessa, el fiscal de la ciudad califica la medida como una ocupación militar involuntaria. ¿Qué opinas de esto? Pues para mí todavía sigue siendo un misterio porque alguien que no está cometiendo delitos, que no tiene, digamos, ninguna deuda con las autoridades, le puede molestar ver a la Guardia Nacional caminando por las calles. Es decir, yo he visto incluso gente que se toma fotos con los carros, con los militares, porque les parece curioso. Y yo creo que esto, pues detrás obviamente está primero ese síndrome de odio al presidente Trump, pero también, digamos, en general la izquierda suele ser antimilitar, odiar, digamos, a los militares, pero es un odio que no tiene, digamos, no está sentado en la realidad, porque si lo que estamos diciendo es que gracias a esto ha habido vidas que se han salvado, ha habido robos que se han evitado, es decir, ¿cuánto vale cuando, porque he hablado con muchos demócratas que me dicen, esto es un despliegue simplemente para molestar a los demócratas que cuesta mucho dinero. Y la pregunta que yo les hago es, ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale la vida de un niño? ¿Cuánto valen esas vidas que se evitaron en los asesinatos que no ha habido durante estos días? Yo creo que es muy valioso y que muestra, digamos, la falta de realidad que tienen los demócratas por el odio contra Trump y, digamos, en general ese odio que suelen tener hacia los militares. Y bueno, en ese sentido estábamos mostrando precisamente algunos datos dados a conocer por la Casa Blanca. Se han realizado al menos 1,761 arrestos desde que se desplegó a la Guardia Nacional. Se han decomisado 195 armas ilegales. Solo anoche se realizaron 92 arrestos y se confiscaron 27 armas poseídas de manera ilegal. Orlando, ¿crees que podría ser contraproducente para los demócratas que manejan estas ciudades oponerse a estas medidas de seguridad cuando sus propios ciudadanos, sus propios habitantes han dicho que quieren seguridad en estas ciudades? Lo hemos visto en las más recientes encuestas en donde ellos están de acuerdo en cualquier medida necesaria, incluso tomada por el presidente, para regresar la seguridad a estas ciudades. ¿Tú crees que esto les afecte a estos políticos? Completamente, es que es enormemente torpe, sobre todo hacerlo a estas alturas. Es que no es lo mismo que, por ejemplo, en California o en Chicago, ahora con el gobernador y alcalde en Illinois y en Chicago, traten de resistir que la administración entre, a que luego de que esta toma ha demostrado su efectividad. Luego de que casi que sin precedentes, por mucho más de una semana, no había ocurrido un solo asesinato en D.C. Luego de que ha demostrado que los ciudadanos se sienten mucho más seguros. Como dice Vanessa, que la gente incluso los reconozca en las calles, van a decir que ahora se oponen. Es que esto es insólito, es decir, están simplemente apelando al partido y a la ideología y desamparando por completo a los residentes de una ciudad que han recibido el beneficio de la asistencia del gobierno federal para enfrentar el crimen y que ha además demostrado unos logros tremendos que incluso no deberían retirarse de D.C., sino más bien deberían extenderse a otras ciudades. A mí me sorprende lo torpe que es el Partido Demócrata. En algún momento vimos el daño que le hizo al Partido Demócrata al movimiento Defund the Police, desfinanciar la policía, y ahora como hay algunos políticos del Partido Demócrata que tratan de negar el pasado en el que apoyaron este movimiento, yo creo que lo mismo va a pasar con estos alcaldes. En el futuro todo el mundo va a negar que se opuso a esta asistencia del gobierno federal, pero la gente, espero yo, tiene memoria. Ojalá que así sea, ojalá que no lo olviden y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta demanda. Vámonos a este segundo tema que es también bastante importante. Texas aprobó una ley que permitirá prácticamente a cualquier ciudadano demandar a quien recete, envíe por correo o distribuya píldoras abortivas a los tejanos, incluso si dichos proveedores se encuentran fuera de las fronteras estatales. Alfonso, ¿otros estados crees que vayan a tomar estas medidas? Texas siempre ha llevado la batuta adelante en estos temas conservadores y a favor de la vida. ¿Cómo ves esta ley que está esperando simple y sencillamente ser firmada por el gobernador Abbott? Extraordinaria, y espero que otros estados lo hagan. Recordemos que el aborto químico con mifepristone
se ha convertido en la causa de la mayoría de los abortos en los Estados Unidos hoy en día. Y gracias a la administración Biden, se relajaron las regulaciones para que se pudiera ordenar por Internet y enviar por correo. ¿Qué pasa? Con la revocación de Roe versus Wade, en el caso de Dobbs, ahora le compete a los estados determinar si el aborto es legal o no. Texas tiene unas leyes más restrictivas, casi no se permite ningún aborto en Texas. Entonces, ellos no pueden, ninguna compañía puede estar enviando píldoras abortivas al estado de Texas. Entonces, es una ley totalmente novel e innovadora porque para hacer cumplir la ley lo que hace es que activa la ciudadanía. Cualquier ciudadano puede radicar una querella, demandar a una de estas empresas y si es una persona que no está vinculada al caso, puede recibir hasta $10,000 de recompensa o de compensación. Si es una persona, la madre del bebé o el padre o creo que algún pariente cercano puede recibir hasta $90,000 adicionales. Pero es una forma de que toda la ciudadanía se involucre en hacer cumplir esta ley y obviamente eso va a llevar a muchas compañías a decir, mira, yo no voy a arriesgar a esto, yo no voy a enviar drogas a Texas, lo que me parece extraordinario. Los activistas pro aborto pues están obviamente frustrados, pero nuevamente Texas demostrando gran liderazgo y esto es un paso hacia adelante que espero que otros estados emulem. Y es que aquí no hay que perder de vista, volviendo al tema de las farmacéuticas que discutíamos en el segmento anterior, no hay que perder de vista los efectos nocivos que este tipo de medicamentos pueden tener en la salud de la mujer, que simplemente ordenándolas por internet, sin ninguna supervisión médica, sin ser advertidas de las consecuencias que les pueden traer a su salud, es algo terrible. En Texas incluso ha habido un caso muy mediático en donde un hombre le puso pastillas abortivas a su pareja. Ella no quería perder al bebé y bueno, se fue al hospital, le ocasionó graves problemas de salud, terminó perdiendo a la criatura. Es algo terrible en realidad lo que puede suceder con estos medicamentos si no se controlan. Y bueno, qué bueno que se aprueba esta ley. Ahora, Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que esto muestra o la reacción de algunas personas a esto diciendo que esto es perseguir y criminalizar en vez de, digamos, tener abordar el tema de una manera, digamos, más amable, muestra lo mucho que se ha normalizado el asesinato de los bebés, ¿no? Es decir, porque he conversado con personas que son pro vida y me dicen que les parece que de pronto esto a veces puede como traer efectos extraños o contraproducentes en la opinión pública o en los que están en el medio, que digamos sí están de acuerdo con ciertas prohibiciones, pero no tantas. Y a mí la pregunta es, digamos, si alguien ve que otra persona está matando a alguien, esa persona tiene el deber de denunciar. Si yo oculto un crimen, pues en cierta medida soy cómplice, ¿no? Y lo que pasa con el aborto es que se ha normalizado tanto que la gente ha entendido o ha creído y se ha creído el cuento de la izquierda que matar a un bebé no es un asesinato y sí es un asesinato. Entonces yo creo que esto nos muestra, o sea, yo creo que Texas lo que está haciendo es poniendo sobre la mesa la realidad y haciendo que la gente asuma las consecuencias de lo que de verdad estamos hablando, de un asesinato. Orlando, ¿están ganando las organizaciones pro vida después de que fueron perseguidas duramente por la administración pasada? A ver, sí, teóricamente, pero yo creo que en el fondo es lo que dice Vanessa. Realmente este problema no se resuelve necesariamente con legislación, ¿no? Aquí hay un problema cultural muy profundo que yo creo que es al final lo que se debe abordar, porque yo sé que la discusión se ha ido un poco a, bueno, también los efectos secundarios que pueden causar este tipo de procedimientos o este tipo de recursos médicos o medicinales o lo que sea, el daño que eso puede causar a la mujer o los efectos secundarios. Pero aquí el punto central
es cómo la cultura de la muerte, la cultura del desecho, la cultura que prescinde completamente de la dignidad humana, ha avanzado. No solamente lo vemos en el caso del aborto, sino además lo vemos en una sociedad que valora y reconoce, por ejemplo, la eutanasia como una decisión heroica y legítima y autónoma de la persona. Y es un poco avanzando en esa idea de que el individuo puede ser fácilmente desechable, que la vida es fácilmente desechable, y no hay dignidad, ¿no? Es una dignidad que además está casi que condicionada a la funcionalidad. También lo vemos que con aquella idea de que, por ejemplo, una persona que va a tener un hijo con síndrome de Down debería abortar o no debería tener el hijo, ¿no? Esta idea de que hay vidas que valen menos que las otras. Entonces yo creo que eso es el centro, debería ser el centro de la discusión. Si convenimos en que desde el momento de la concepción se está formando un humano, que esto no es una cuestión teológica, ni católica, ni cristiana, ni religiosa, es una cuestión científica, si convenimos en eso, entonces tenemos que asumir que esa criatura que se está formando, que no es simplemente un saco de células, tiene dignidad, y esa dignidad hay que respetarla independientemente de la voluntad de la madre, de la voluntad del padre, porque si aquí hablamos de que supuestamente la mujer no tiene derecho a decidir, pues si hay alguien que no tiene derecho a decidir, es precisamente el cuerpo humano que se está formando desde el momento de la concepción. Si pudiera intervenir, o sea, yo creo que estoy de acuerdo, Orlando, en que se necesitan unos cambios culturales profundos, pero la legislación sí es importante, porque primero tiene un impacto práctico. Hay algunos estados que ya han prohibido el aborto, lo he limitado grandemente, y donde el aborto ya no se está llevando a cabo en sus estados. Eso ya es un gran logro, estamos hablando de miles de vidas salvadas. Pero la legislación también contribuye al cambio cultural. Recordemos que cuando Roe vs. Wade se aprueba a principios de los 70, los americanos no estaban a favor del aborto. Cuando se liberaliza, se legaliza el aborto, entonces empiezan a cambiar las formas de pensar. Entonces yo creo que la ley sí tiene un impacto de cambiar la cultura, pero obviamente requiere también esfuerzos personales y educativos para cambiar el sentido de la sociedad. Por supuesto, bueno, por lo menos Texas lo está haciendo y esperemos que esto sea replicado también en otros estados. Como siempre, muy, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre todo esto que nos compete a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por su sintonía. Llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirnos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido. Recuerde que de esta manera nos ayuda a crecer. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.